Seguimos aquí nuevamente por Tele 13 Radio, pero también por T13 Móvil, donde usted nos puede ver a través del streaming. Muchas veces hemos conversado aquí en nuestro programa, de hecho ayer en nuestra columna de urbanismo con Genaro Cuadros, hablábamos de cómo la tecnología podía ayudar a tomar decisiones más inteligentes, más eficientes, más oportunas también sobre nuestras ciudades. Cómo la tecnología podía ayudarnos a pensar la ciudad. Y cuando digo pensar, lo digo eligiendo bien el verbo, porque finalmente es eso. Cómo podemos pensar mejor las ciudades a través del uso de datos, inteligencia artificial, software, modelos matemáticos que nos permiten saber, por ejemplo, cómo usar nuestros suelos, cuál es la mejor finalidad para los suelos en ciudades como Santiago, donde sabemos que es un recurso cada vez más escaso, por lo tanto la eficiencia es primordial y es más, es casi un deber usarlos de buena manera. Bueno, precisamente para responder a esas dudas, a esas inquietudes y hacer comulgar al urbanismo con precisamente la tecnología, es que ha nacido MUSA. Y usted dirá, MUSA es solamente la palabra, no, quiere decir Modelo de Uso de Suelo de Santiago, creado por Francisco Martínez, quien publicará precisamente sus teorías y reflexiones en un libro que será lanzado el próximo semestre. Francisco está aquí con nosotros, a quien agradecemos la gentileza de venir nuevamente a contarnos en qué consiste esta MUSA. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos las radioescuchas. ¿Cómo nace MUSA? MUSA nace de una pregunta, por ahí por el año muy antiguo, ya del año 87, en que nos preguntábamos por qué la línea 1 hacia el oriente había transformado todo ese eje en gran desarrollo, concentración de inversiones, etcétera. En cambio, la misma línea de metro, exactamente la misma calidad y todo, hacia el poniente no tenía ningún impacto. Ha tenido muy poco impacto en realidad. Esa pregunta había estado ya en la literatura por un tiempo y entonces fue el tema en que yo dediqué mi tesis de doctorado. Me imagino que en ese minuto, cuando se plantea esa pregunta, quizás no estaba la tecnología, los métodos para lograr llegar a una respuesta lo más precisa posible. Pero ahora los avances tecnológicos, y en parte eso es lo que usa MUSA, permite que haya respuestas no solamente basadas quizás en intuiciones o en parece que o nos dicen que, sino en datos reales. Y eso es un enorme cambio que permite MUSA, ¿no? Efectivamente. Durante muchos años estuvimos trabajando en la complejidad del problema teórico y hemos seguido hasta ahora, desde esa época en que mencionaba, desarrollando el entendimiento de cómo funciona una ciudad por su alta complejidad. Y en el camino empezamos a encontrar nuevas herramientas matemáticas, estadísticas, para construir un modelo, lo que se ha transformado últimamente en una herramienta de uso a nivel mundial y a la cual ha llegado la Big Data, la gran cantidad de datos que generan nuestros teléfonos, en fin, la Internet. Y ahora estamos pasando al tema de inteligencia artificial para utilizar, un poco combinando lo que hemos desarrollado en teoría con mejor data. Y en eso, esa es la nueva etapa que nos entrega un mundo nuevo de posibilidades y metodología. ¿Qué tipo de datos usa MUSA? Entendemos un poco cómo funciona el mecanismo por dentro. ¿Qué es lo que cuáles son los insumos que usa MUSA y qué es lo que sale al otro lado de la máquina? Claro, como tú dices, hay como tres fases. Lo que entra, el proceso mismo y lo que sale. Sí. Lo que entra son datos de... A ver, primero hay una etapa de instalación del modelo, que básicamente significa con datos que hay observados de la ciudad, uno tiene que extraer el comportamiento de las personas. ¿Cómo qué datos, por ejemplo? Bueno, dónde están localizadas las personas, quiénes están localizados en qué manzana o en qué zona, qué actividades, empresas, organizaciones, etcétera. Toda esa descripción de una ciudad en términos de quiénes están dónde, ese es un dato. Un censo, por ejemplo, eventualmente. El censo, hay datos de impuestos internos, hay una serie de fuentes de datos que uno colecta para... ¿Y son todos fuentes de datos públicos o eventualmente de algunos privados que se compran? ¿Cómo funciona eso? Nosotros trabajamos con datos públicos. Ya. Hay datos privados que también se pueden acceder, pero en general estos son modelos que se usan las instituciones gubernamentales y usan datos públicos. La otra base de datos que se requiere es cómo se mueve la gente en la ciudad, qué es lo que hace, a dónde va, a qué hora, en qué modo de transporte viaja,
qué rutas usa, toda esa movilidad es parte de los datos que se requiere alimentar al modelo. Ahora, una vez que uno tiene esa base de datos de una ciudad observada, por ejemplo la de hoy día o la de hace 5 años, en fin, lo que uno hace es extraer de ahí información de cómo se comporta la gente, por qué toma esas decisiones, por qué vive en un lugar, qué es lo que lo atrajo a ese lugar, por qué va a trabajar a otro lugar, qué actividades realiza. Ese conocimiento sintetizado que sacamos de los datos es el que usamos en el modelo. ¿Ya? El modelo lo que hace es decir, ¿cómo será la ciudad en 30 años? Entonces decimos, bueno, predecimos la población, predecimos la economía y con esas predicciones macro empezamos a ver cómo va a ser la población, cómo se va a comportar la población. Entonces es un modelo muy basado en el comportamiento de los agentes, los individuos, las empresas, las firmas. Y ahí podemos estudiar entonces, bueno, nos convendría hacer metros en tales direcciones, nos convendría hacer autopistas, nos convendría hacer regulaciones urbanas para efectos de mejorar ciertas funciones de la ciudad, tiempos de viaje, calidad de vida de las personas, etcétera. Entonces uno puede generar escenarios y compararlo. Y es para eso se usan, justamente, para hacer grandes predicciones, sobre todo para las decisiones de política. Claro, política pública en las cuales necesitan muchas veces estos insumos. Estamos conversando con Francisco Martínez, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, autor del modelo de uso del suelo de Santiago, un software llamado Musa, que nos ayuda a tomar decisiones, como yo decía, más inteligentes, a pensar la ciudad, no tanto basado de repente puede ser en intuiciones, en políticas de muy corto plazo, sino en datos reales, es decir, finalmente la ciencia la que aporta la evidencia para tomar este tipo de decisiones. Francisco, ¿dónde se ha aplicado el modelo? ¿Dónde lo han hecho funcionar completamente? En Santiago, por ejemplo, todas estas datas las que estamos conversando, ¿las han metido ya a la máquina a ver qué sale? Sí, el modelo se desarrolló en Santiago, se ha probado y se ha validado en Santiago. Durante muchos años estuvimos trabajando usando Santiago como escenario, como laboratorio. Uh-huh. Por ahí por el año 2000 ya empezamos a usarlo en otras ciudades del mundo. Se ha usado en Boston, en París, en Minneapolis, en Berlín. Hicimos un trabajo muy intenso también en Singapur. Y en cada una de estas realidades el desafío es interesante porque son nuevas culturas, otras regulaciones, otro tipo de personas también. Y entonces el modelo lo que tiene que hacer es justamente de esa realidad extraer la información igual que antes, meterla en el modelo y que el modelo prediga a futuro. Y eso ha funcionado muy bien. Nosotros, de hecho, tenemos una alianza con una empresa que distribuye y ya llevamos más de 150 licencias vendidas, que se usan también en las universidades, para estudiar, para simular ciudades. Las universidades han estado muy interesadas. Entonces, bueno, no se usa, las personas en general no usan este modelo porque es caro. Instalarlo sobre todo, más que el software, ¿eh? La instalación cuesta redactar los datos, analizarlo y todo esto toma un año, no sé, $500,000, $1 millón, dependiendo de la ciudad. Entonces normalmente son instituciones grandes que pueden hacer estos trabajos. Y aquí en Santiago, ¿quiénes lo están usando? ¿Universidades también? ¿Instituciones públicas, por ejemplo, lo han aplicado? A ver, en un principio se desarrolló para instituciones públicas, en particular para la SECTRA, que planifica el transporte. Hicimos un desarrollo también para el Ministerio de la Vivienda, que tenía algunas motivaciones. Pero lamentablemente en Chile, donde nació, donde más se ha desarrollado este tema, y curiosamente se ha desarrollado más que en muchas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa. Chile tiene una posición interesante. No se usa tanto, fíjate. O sea, ahí hay una cosa como dolorosa, en el sentido de que hemos tenido que exportarlo para poder ver cómo funciona en otras partes. Aquí es menos uso, y a pesar que aquí es gratis, nosotros lo desarrolló la Universidad de Chile y no hay licencia, ninguna restricción. Pero, no sé, esperamos que lo usen más. Porque en la práctica, por ejemplo, alguien que puede pensar que claro, le dice, podemos predecir la población, se puede producir, alguien puede sentir que es algo muy amplio, pero en la práctica, por ejemplo, nos puede ayudar a saber si es que necesitamos más hospitales, menos hospitales, dónde. Es decir, se puede llevar a cosas bastante concretas del día a día para tomar buena decisión sobre usos del suelo, dónde pueden estar ubicados colegios, no colegios, dónde eventualmente si está bien que llevemos, no sé, autopistas donde la estamos llevando. Es decir, se pueden tomar muchas decisiones de infraestructura
del día a día de la gente a través de modelos como ese, ¿no? Sí, en general hay una práctica de, sobre todo la infraestructura de transporte, que ha utilizado bastante la técnica de la modelación, más vinculado a la ingeniería. Es en la parte más bien de urbanismo, donde se toman decisiones del uso del suelo, las regulaciones, etcétera, donde se usa menos. Ahora, hay desafíos muy importantes, en particular en Santiago, de que podrían utilizarse. ¿Como cuáles, por ejemplo? La segregación, ¿no? El tema de la segregación es terriblemente difícil de resolver, o por lo menos de aminorar, y es sofisticado, porque cuando uno hace una acción, lo que pasa es que la ciudad reacciona, toda la economía, todo el sistema reacciona, y de alguna manera termina a lo mejor empeorando la situación. Y ese es el problema de cuando uno tiene un sistema que llamamos complejo, que uno hace una acción en una dirección y podría no saber en qué termina el resultado. Para eso justamente estas herramientas son particularmente útiles, porque se hacen cargo de todas estas relaciones. Uno de los temas más fascinantes para mi gusto desde el punto de vista de la sociedad es abordar el tema de la segregación socioeconómica. En general aquí en Chile, en otras partes eso es racial, en otras partes es religiosa. Entonces tiene sus formas, pero en todas partes, en todos los casos podemos usar la misma metodología para abordar estos temas. ¿Y qué podría salir del resultado del otro lado de la máquina cuando hablamos del tema de la segregación, por ejemplo? Porque se introducen los mismos resultados de cómo vivimos, quiénes vivimos, dónde vivimos, pero más allá de sacarnos una foto, que eventualmente alguien podría decir, sí, más o menos yo sabía que por aquí pasa tal cosa, ¿qué tipo de datos nos da de los cuales desconocemos completamente, o que no conocemos, que no tenemos herramientas para ver, que sí nos sirve, por ejemplo, Musa, en el caso de la segregación? Bueno, por ejemplo, hay una pregunta que es muy difícil de responder, es si nosotros pudiéramos articular un conjunto de subsidios o impuestos al uso del suelo, ¿cuál sería cómo los implementaríamos? ¿Dónde pondríamos subsidio? ¿Cuánto? ¿A quiénes? ¿Y qué efecto tiene eventualmente? Todo eso podría tener consecuencias muy extrañas que es difícil de predecir. Nosotros podemos justamente encontrar primero cuáles serían los niveles de subsidio, a dónde, a quiénes, dónde sí, dónde no, y saber qué pasa, predecir qué va a ocurrir, e incluso predecir qué impacto va a tener sobre el sistema de transporte, sobre el consumo de bienes en los diferentes lugares, el acceso a diferentes servicios. Todo eso se puede analizar y modelar. Entonces, lo que sí es peligroso es decir, mire, yo tengo la intuición de que hay que poner subsidios en tal parte y en tal otra, porque el efecto del mercado reacciona, y esa reacción es muy difícil de predecir así como al ojo, ¿verdad? No, y son decisiones que no se pueden revertir, o sea, tienen costos sociales muy altos también, como para decir, sí, no, vamos a ver o vamos a tantear. En política pública no se puede tantear un tema, no se menos puede en cosas que tienen que ver con localización, que son grandes inversiones. Estamos conversando con Francisco Martínez, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, sobre el software Modelo de Uso de Suelo de Santiago, creado precisamente por él. Francisco, algo que me quedó dando vuelta cuando usted decía los tipos de datos que se le introduce, usted decía, para ver comportamientos, ¿por qué la gente hace tal o cual cosa? ¿Por qué hace...? Uno cuando asocia a modelos de datos, uno piensa en datos cuantitativos. Uno dice, aquí introducen ustedes números, ¿sí? No, binario eventualmente, si no, ceros y uno, no sé. Pero cuando hablamos de motivaciones que tienen que ver con aspectos más bien sentimentales muchas veces, con cosas sociológicas que a uno le cuesta ponerlas en un... ¿Cómo le dice a una máquina por qué de repente se toman ciertas decisiones humanas? Que es verdad, son colectivas y en ese sentido quizás es más fácil cuantificarlas, pero siguen siendo decisiones que uno no las asocia a números. ¿Cómo logran llevar eso a un modelo, a un software? Te agradezco esa pregunta, porque encuentro una linda pregunta. El asunto es que los datos que uno ve, de dónde está viviendo la gente, de cómo se mueve, etcétera, lo que hacen es, reflejan algo que ocurrió en el cerebro para tomar esa decisión. Entonces nosotros lo que hacemos es, a partir de esos datos, tratamos de inferir esa decisión, cómo se tomó, qué cosas fueron importantes, qué son relevantes. Por ejemplo, si tú vas a elegir una casa donde vivir, ¿cuánto importó la calidad del barrio? ¿Cuánto te importó que hubiese un mall cerca, o un colegio, o que hubiera una autopista, o qué distancia tienes al trabajo, o el tiempo que te demora? Todas esas son variables, datos que la persona de alguna manera toma en cuenta, y esos datos nosotros los podemos tomar y podemos saber cómo decidió, si decidió por esta localización u otra,
comparando nosotros los datos de un lugar y otro, inferimos qué es lo que le importó. Ahora, como estos son muchas variables, es un problema difícil. En general, ese es el desafío. Cuando es una sola variable, por ejemplo, el precio, si es más caro o menos caro, es más sencillo modelar. Pero cuando tienes muchas variables, como dónde vas a vivir, se hace bastante más interesante y atractivo. Digo eso porque no deja de dar un cierto vértigo saber que el comportamiento humano se puede meter a un software, digamos. O sea, no deja de ser, y cuando hablamos obviamente de ciudades, cuando somos muchos más los que actuamos iguales, es más fácil, digamos. Si fuera solo uno, ahí es más complicado. Ustedes son quizás los que saben cómo hacer Santiago dentro de 30, 40, 50 años. Quizás ya han metido los datos a la máquina y han visto ya una suerte de bola del futuro, ¿no? Ustedes ya han visto el Santiago de dentro de medio siglo. ¿Cómo va a ser el Santiago de eso, de dentro de 50 años más? ¿Vamos cerca? ¿Estamos tomando las decisiones adecuadas para ese Santiago que surge de la máquina cuando ustedes le meten los datos de los cuales disponemos hoy? Mira, hay una dificultad para responder esa pregunta que es bien fundamental y no siempre es bien clara e identificada. Y es que no es evidente decir qué es lo que es la mejor ciudad o cómo es la mejor ciudad. Porque uno podría ser una ciudad más tranquila, pero menos productiva. Una ciudad más segura, pero más segregada. En fin, hay una serie de trade-off, costos y beneficios asociados que uno tiene que decir, bueno, ¿cuáles privilegiamos? Esa pregunta es súper difícil porque no tenemos un acuerdo social de decir, mire, nosotros queremos este tipo de ciudad. Y es difícil responderla. De hecho, hay ciudades que han hecho ese trabajo. Vancouver hizo un trabajo de eso y se puso de acuerdo, ya, ok, de todas estas posibilidades vamos a elegir este modelo de ciudad y vamos a caminar hacia allá. Y eso significa muchos años de decisiones orientadas en esa dirección. Y de mucho consenso. Ahora, si es que nosotros recibimos una noción de qué ciudad se quiere, y de hecho nosotros jugamos decidiendo, bueno, probemos esta otra, podemos producir esa ciudad, la mejor ciudad con esa decisión estratégica y ver cómo es. Y eso lo podemos hacer y nuestros estudiantes lo hacen también. Una manera de primero aprender cómo funciona, pero también de ver qué impactos tienen las orientaciones. ¿Y se han encontrado con sorpresas muchas veces cuando introducen los datos a este tipo de software y lo que sale al otro lado no es necesariamente la idea general o de cierta manera la foto que uno suele tener de la ciudad y dice, no, esto es muy distinto a como realmente creemos? Porque algo que permite el método científico es que ahí no nos podemos engañar, pues ahí uno no puede decir como uno cree que es lo que es, y en ese sentido uno se puede llevar sorpresas, ¿no? Mira, el método científico tiene dos características. Uno es que tienes que ser objetivo, tienes que tomar datos y hacer un proceso que no depende de tu manipulación. Y el otro es que es positivo, en el sentido de que nos dice cómo debe ser algo o cómo un conjunto de personas le gustaría que fuera, sino que dice cómo va a ser si hay ciertas condiciones. Entonces, es positivo. Ocurre algo como consecuencia de un conjunto de decisiones, leyes, etcétera. Eso nos diferencia de otras áreas cercanas al tema urbano, donde se discute mucho el deber ser. ¿Qué ciudad es la mejor? ¿Cómo debe ser la ciudad? Y la ciencia no hace eso. Nosotros lo que hacemos es decir, bueno, ¿cómo va a evolucionar esto si tomamos esta u otra decisión o decidimos caminar en este objetivo? Y por lo tanto es como neutra desde el punto de vista de cómo debe ser una ciudad. Y ahí es una importante diferencia. Una de las cosas que, respondiendo a tu pregunta, no nos lleva a sorpresa, porque en general la evolución de una ciudad es relativamente lenta, depende mucho de lo que es la ciudad ahora. O sea, uno no desarrolla modelos en la cual la ciudad aparece completamente dada vuelta, etcétera. Claro. Es porque es muy caro por lo demás. O sea, hacer esos cambios son lentos y caros. Y por lo tanto, las sorpresas no son tan grandes, salvo a nivel local, donde, por ejemplo, nosotros ya por ahí en principios de los años 90 constatamos que Maipú iba a seguir creciendo, a pesar de que en esa época se pensaba que Maipú ya había crecido demasiado. También observamos que Puente Alto iba a crecer enormemente ya a principios de los 90, y efectivamente eso ocurrió. Y lo otro que observamos es que Huechuraba iba a desarrollarse, y al poco tiempo, cuando se construyó el camino el Salto, empezamos a observar cómo se desarrollaba. Y eso era, si uno mira el modelo y los datos, era predecible.
a principio uno podría parecerle como una bola de cristal, pero claro, uno ve que efectivamente hay razones para que eso ocurra, son racionales, son procesos racionales. Últimamente la Big Data, y esto es muy interesante, ha permitido generar lo que estamos llamando una nueva disciplina, que se llama ciencia urbana, Urban Science en inglés. Y esta disciplina se basa en una constatación, un resultado que proviene de esta Big Data que antes no teníamos, a través de todo el mundo. O sea, uno levanta la data de telefonía en todo el mundo y analiza la data, y lo que observa es una cosa que es muy impresionante y recién se pudo observar, que es que las ciudades del mundo siguen todas una misma ley evolutiva. Es como la ley de Darwin, equivalente a la sociedad. Y esto es bien sorprendente porque siempre pensábamos, yo también, incluso habiendo modelado muchas ciudades en el mundo, pensaba que cada ciudad tenía su vida propia y claro, su destino propio. Porque además está la cultura... Sí, como una ley natural asociada a la ciudad. A la ciudad y por lo tanto a las organizaciones sociales y por lo tanto a la humanidad. Y Darwin también decía que hay especies que iban a desaparecer, por lo tanto ustedes también pueden ver cómo quizás alguna de esos especímenes de estos van camino a desaparecer, no son lo suficiente flexibles, no se adaptan bien al cambio. Una de las cosas que trato en el libro es que esta ley es curiosamente equivalente a la ley que tienen los seres vivos, ¿ya? Y la naturaleza en general reproduce esta misma ley con diferentes formas. Esta ley interesante a la que me refiero, en el caso de las ciudades tiene una diferencia fundamental con los seres vivos, por ejemplo, que es la ley de Darwin, que desaparecen especies, etc. Exacto. Y es que las ciudades no desaparecen, no mueren. Entonces es la misma ley, pero con una diferencia que la hace que no mueren. ¿Y por qué no mueren? Ahí es interesante porque ya entramos en un tema muy poco explorado, y es que el hombre tiene una capacidad de reestructurar su vida, o sea, la sociedad, la organización, cambiamos las leyes, hacemos reformas, inventamos cosas, inventamos los teléfonos, etcétera. Y esas transformaciones lo que hacen es, cuando las ciudades, las organizaciones humanas en general, empiezan a alcanzar un nivel crítico, estas innovaciones cambian y generan un nuevo ciclo de desarrollo y expanden las capacidades de seguir desarrollándose. De tuercer la mano al destino. Ahí habría que quizás apelar a otras leyes de la física, que nada desaparece, todo se transforma, o sea, ya más que la ley de Darwin. Curiosamente, esta ley es una ley que proviene de los físicos, ¿eh? Son los físicos los que han usado estas leyes y observaron que estos datos efectivamente reproducían el mismo tipo de ley. Así que, curiosamente, y además nos invita a preguntarnos, bueno, si todas las ciudades en diferentes culturas generan la misma dinámica, ¿hasta dónde somos libres de generar esa dinámica? ¿Qué es lo que nos obliga finalmente a terminar reproduciendo el mismo fenómeno, de la misma forma? Hay toda una nueva discusión interesante de ahora que podemos ver data en todo el mundo. Absolutamente. Francisco Martínez, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, creador de MUSA, este modelo de uso de suelo de Santiago. Francisco, muchísimas gracias por venir aquí nuevamente. Ha sido todo un placer. Muchísima suerte. Muchas gracias a ustedes. Actualidad llena de ideas. Estás escuchando Nueva Mente por Tele 13 Radio.